Hola, ¿cómo están? Es un placer tener esta conversación con ustedes. Mi nombre es Andrés Russo, para quienes no me conozcan, desde la ciudad de Junín, llevando adelante una modesta pero apasionada tarea de divulgación literaria. Y en este encuentro, en este Meet, quiero presentarles y que ellos y ellas se presenten a un grupo muy particular de escritores y escritoras que han trabajado en un muy particular contexto, valga la redundancia, como es el que todos estamos atravesando y es el de público conocimiento, que es la pandemia, que es el COVID-19. Y qué mejor que ponerle literatura, por lo menos creo yo, seguro que amigos y amigas que hoy han tenido la generosidad de participar de este encuentro también piensan lo mismo. Qué mejor que ponerle literatura a estos días, meses, lamentablemente, tan asiagos. Es un grupo particular del cual hoy tenemos algunos representantes. Es muy particular porque ha surgido en relación a una gran escritora que todos conocemos, de la que tenemos sin duda noticias, que es Rosa Montero. Entonces, a partir de ese encuentro que se da entre algunos de nuestros invitados e invitadas de hoy y Rosa Montero, se termina produciendo un material más que valioso, compilado hoy en 2 libros, que ahora nos contarán sus hacedores cómo se ha llegado a esos 2 libros, que se llama En Cuentos con Rosa. Está muy simpático el título. Historia de 2 personajes, esto es central y lo desarrollaremos en la conversación de esta tarde. ¿Por qué historia de 2 personajes? ¿Qué implica eso y cómo ellos han desarrollado sus historias? Que nada más que darles la bienvenida, agradecerles que hayan aceptado dialogar sobre sus trabajos. Tenemos aquí a algunos escritores y escritoras, a quienes más conozco porque vivimos en la misma ciudad, es a Marcela Torreblanca, así que le doy la bienvenida a Marcela, pero quien guste tomar la palabra inicialmente para contarnos cómo se ha producido este trabajo con Rosa Montero. Bienvenidos y tomen libremente la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todos por nuestro logro, que ya estamos ahí. Y bueno, pues me presento, me llamo Ollane, soy de Zaragoza y vivo en Reino Unido desde hace 15 años. En el libro somos 168 autores de 23 países y bueno, estamos repartidos por todas partes y esto es algo que decidimos ponerlo al principio de cada cuento porque es interesante cómo nos hemos unido desde diferentes rincones del mundo. Y bueno, esto es un acontecimiento único, muy emocionante. Como tú bien has dicho, se llama En Cuentos con Rosa, historias de 2 personajes. Y bueno, me gustaría destacar que la belleza y la gracia del libro es precisamente que muchos de los autores que componemos el proyecto, pues no nos dedicamos a esto, no habíamos nunca publicado profesionalmente nada. Bueno, quizás algunos sí, pero en su mayoría no. Y mucha gente no había escrito nunca nada. Había muchos comentarios de, ay, yo nunca he escrito, bueno, no sé, ¿qué tal lo voy a hacer? Lo voy a intentar. Pero, bueno, gracias a su creatividad y su impulso y su motivación hicieron que sus textos pues brillasen como cualquiera que ha estado publicando durante años. Y también hay que mencionar la labor de los editores, por supuesto, que Andrea es una de las editoras, ya te dirá ella luego. Y vale, te resumo ya cómo sucedió todo. Rosa comenzó a dar unos talleres, unas videoconferencias en vivo desde su página de Facebook y bueno, tal y como ella lo cuenta, ¿no? Se empezaron a unir muchísimas personas, yo me uní a mitad, porque yo no me había enterado todavía de qué estaba pasando, me lo dijo una amiga que también es parte del grupo, de Carmen, porque el libro se
se separa en 2 tomos que a nosotros nos gusta decir que son indisociables, porque queremos que sea un conjunto. Entonces, uno se llama Carmín y otro se llama Chocolate, luego ya hablamos más de eso, como tú has dicho. Y entonces, a través de esos talleres, uno de ellos fue, uno de los ejercicios creativos que ella nos planteó, fue hacer descripciones de 2 personajes de una manera muy breve, y luego ya se hizo una votación en conjunto, ganaron 2 personajes que describían, pues uno describía a una mujer con el carmín y otras características, otro describía a un hombre con alergia al chocolate y otras características. Entonces debían alguien propuso, no, lo propuso ella, que escribiéramos cuentos. O sea, ella ya ahí se despidió con los talleres porque ya llevaba meses dando los talleres y nos propuso que hiciéramos cuentos con esos 2 personajes. Entonces, ya ahí surgió todo lo demás. O sea, alguien sugirió de repente que hiciéramos un libro entre todos. Andrea Aquino, que es otra componente de edición y de coordinación, propuso a Rosa que hiciera el prólogo, ella accedió inmediatamente. Y bueno, ahí se quedó todo un poco en plan de va a pasar, no va a pasar, pero todo sucedió muy deprisa y se inclinó totalmente hacia el sí que va a pasar, porque estaba la gente emocionadísima. Nos agarramos a eso pues como un pavo ardiendo, porque fue nuestra salida, fue una vía de escape, fue una luz de esperanza en realidad. O sea, es así como lo viví yo y creo que todos lo hemos vivido con esa misma intensidad. Y entonces Alejandra Albert creó el primer grupo en Facebook para organizarlo todo. Hicimos 2 tandas de aceptar a miembros y Chantal Mas hizo otro grupo, porque muchísima gente, todo el mundo, yo creo todos los que se veían la página de Rosa, en cuanto se enteraron de esto, pues se querían unir. Y entonces, como tú has dicho, no tenía nadie, no había un proceso de selección. Todo el mundo que quería mandaba la solicitud y enseguida la aceptábamos. El problema era que teníamos que tener un límite, porque claro, si no, el libro, cuántas páginas iba a tener y cuántos tomos íbamos a hacer. Entonces dijimos que poner el límite entre, no me acuerdo ahora, creo que 120 miembros, 150 miembros o algo así. Entonces, cuando en el nuestro se cubrió el cupo, pues ya en el de Chantal llegaron hasta ese número y ahí, boom, cerramos. Yo al poquito de entrar en el grupo de Alejandra, pues ella abrió la veda a administrar el grupo en conjunto con otras personas que quisieran, porque aquello era, al principio era un jaleo, además estaba el grupo abierto a comentarios para todo el mundo, entonces claro, imagínate, todo el mundo tenía un montón de ideas y era muy intenso, era constante, o sea, constantes mensajes, ¿y si hacemos esto? Pues esto lo podríamos hacer así, pues no sé qué, pues no sé cuántas, bueno, se pueden todavía buscar alguno de los viejos mensajes. Bueno, Alejandra ya cerró eso, decidió que solamente publicarían pues, quien administrara, lanzó el mensaje de quién quiere administrar en conjunto conmigo y yo y otras 4 chicas, que son Andrea Aquino, Janet Soria y Andy Rust, pues dijeron, bueno, pues nos pronunciamos y yo la verdad creo que todas al principio pensábamos que iba a ser solamente una cosa de administrar un grupo de Facebook, es decir, poner algún anuncio algún día, alguna fecha, yo qué sé, ir marcando un poco los pasos, pero no, no sucedió así, la cosa era muchísimo más compleja de lo que pensábamos, evidentemente, y claro, enseguida pues nos dimos cuenta que teníamos un gran peso en las decisiones, en pues eso, pensar qué es lo que hay que hacer, qué tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso y luego explicarlo todo muy bien en el grupo, porque bueno, pues hay muchas personas, no todo el mundo se manejaba tecnológicamente genial, entonces
pues explicar en plan a distancia y en ordenador, pues a veces era un poco difícil, pero bueno, lo conseguimos. ¿Seguís ahí? Porque no oigo nada. No sé si estoy Sí, sí, te hablando yo estamos aquí. escuchando, no, te estamos escuchando con mucha atención, es muy Mira, interesante lo que nos explicas. me tengo que quitar la cámara porque cuando veo caras mirándome me pongo nerviosa, entonces por eso no sabía si estabais ahí o no. Y bueno, lo que has dicho, si todo el mundo que en un principio se metió se quedó, pues no, hubo gente que se fue, pero vamos, poquísima gente. A lo mejor 2 o 3 personas porque veían que no iban a llegar a la fecha o que a lo mejor pensaron que se les venía muy grande o tenían cosas en su vida en ese momento demasiado de peso como para iniciar este proyecto, ¿no? Entonces, también hubo otra chica que estaba en coordinación de Carmín que también se fue. Por lo mismo, porque dijo que en ese momento no podía, pero vamos, el número que tenemos al final creo que se ha mantenido bastante como era al principio, vamos. y, y bueno, pues me parece que como introducción ya vale, entonces si queréis paso la palabra al siguiente compañero o compañera. Muchas gracias, tu comentario ha sido más que ilustrativo y tu entusiasmo es sumamente contagioso, así que me imagino, aventuro la hipótesis de que ha sido un motor muy importante para este grupo. ¿Quién quiere continuar contándonos esto para no cortar el hilo de esta exquisita narración de una experiencia que agrego aquí? Me va sonando por lo que ustedes cuentan que estuvo la iniciativa de Rosa inicialmente, pero luego se ha convertido en una experiencia colectiva autorregulada por sus propios participantes, lo cual me parece bien interesante. Así que cedo la palabra a quien quiera continuar. Para seguir con el proceso natural, porque se formó el grupo y bueno, yo soy Andrea Centeno, hola a todos, yo soy argentina, pero hace 15 años vivo en San Pablo, Brasil, yo me sumé desde aquí. Y fue lo que contó ella, lo que contó Sylvie, fue así, y el entusiasmo de ella fue también fundamental para unirnos a todos, porque hacía una publicación y hacía post y todos, y no, al comienzo no nos conocíamos, entonces te ibas enganchando con el Facebook, con lo que ella, no sé, contaba alguna cosa y todos contestábamos, y como dijo ella y como dijo Rosa, pensaban inicialmente que no iban a superar los 100 miembros y finalmente terminaron siendo 168 cuentos. Eh, Hay algunas pequeñas personas que no llegaron a escribirlo o a mandarlo, pero entonces hubo un proceso que fue fundamental de parte de las coordinadoras, como Silvi, como Alejandra, como Andrea, Andy Rose, que también es argentina, es de las coordinaciones la única argentina, ella vive en Mendoza, y Janet Soria, que es mexicana. Entonces ellas lo que hacían era, por ejemplo, bueno, vamos a crear un grupo de editores. Ahí entró yo. O sea, fuimos, en un comienzo éramos 10 editores, terminamos siendo 9. Ninguno de nosotros tenía experiencia en edición literaria. Yo soy periodista, tenía experiencia en editar en el diario donde trabajé, en la agencia de noticias, pero no tenía experiencia en edición literaria. Entonces vamos a crear un grupo de editores, fuimos nosotros, y vamos a crear un grupo de diseño que forma parte Javier y Marcela, y vamos a debatir todo, y todo lo que hacíamos se debatía dentro del grupo de Facebook, que es cerrado. Y bueno, el grupo, y más o menos yo puedo contar cómo fue la edición. La edición en un comienzo éramos 10, alguien acabó saliendo porque también no tenía tiempo y terminamos siendo 9 personas, también estaba de la coordinación Andrea Aquino, que es uruguaya, Ana Cecilia Waldorf, que es boliviana, Alberto Aguilar Vázquez, Laura Guillamón Rubio, que son españoles y viven en España, Juan Jurado, que es español y vive en Úbeda, Patricia Arenas, que es argentina y vive en Citibel y escribió también un cuento, bueno, todos escribimos cuentos, y Alejandra Albert, que fue la coordinadora, la creadora del grupo y fue editora, y creo que me estoy olvidando de alguien.
Iris Carey, que también es española y vive en España. Creo que estamos todos. Espero no olvidarme a nadie, si no después lo agrego. Bueno, finalmente terminamos trabajando 8 o 9 y fue así. Nosotros nos conocimos todos en un primer Zoom como ahora, los editores, y pusieron una fecha. Bueno, se mandan todos los cuentos que no pueden tener menos de 900 palabras, que no pueden tener más de 1300 palabras, a los efectos de que entraran todos en el tomo, que acabó teniendo 400 y pocas páginas por tomo, creo. Y cada cuento tiene que tener los dos personajes bien definidos, que pueden estar separados o pueden estar juntos, pero que deben de interactuar entre ellos, sea una misma persona o sean dos. Esos personajes eran, uno fue creado, el de la mujer que se pinta los labios para irse a dormir, fue creado por una española que se llama Inmaculada, y el de alguien alérgico, hipersensible a los tejidos, que vivía en una azotea con palomas, fue creado por Elisa Rubinstein, que es paraguaya y que es la única paraguaya que participa entre los 168 cuentos. Y entonces mi función era esta: yo recibía los cuentos y me fijaba que tuvieran en tal letra, con margen a la izquierda, con más de 900, menos de 1300, y que tuvieran los dos personajes. Una vez que tenían efectivamente los dos personajes y todo lo demás, se ponía con la letra que tenía que estar, mandaba una primera edición. Esa primera edición generalmente era hecha por todos, pero los que más se editaron fueron Alberto y Laura, porque no se les escapaba nada, porque veían todo. Entonces ellos se hacían una primera edición, el cuento lo pasaban a alguien que hacía una segunda edición, que eran Patricia o Ana Cecilia generalmente, o Alejandro o yo, pero generalmente Patricia o Ana Cecilia, y eso se devolvía al autor, diciendo, bueno, tu cuento, hemos hecho estas sugerencias, si te parece. Y el autor podía aceptar o no las sugerencias. La verdad es que en la mayoría de los casos, nosotros en Carmín editamos 87 cuentos, que son los que componen Carmín. En la mayoría de los casos todos aceptaron, todos. Hubo a lo mejor uno o dos que dijo, no coincido, o no me gusta, pero todos aceptaron las sugerencias, devolvían el cuento y ahí lo veíamos Alejandra o yo, y lo volvíamos a ver. Y hay cuentos que leímos 2 veces y que hubo que cambiarle nada, y hay cuentos que leímos 10, 12 veces porque venía complicado, pero la mayoría de los cuentos, la mayoría de los 87 cuentos, yo me atrevería a decir 86 cuentos de 87, estaban casi perfectos. Algunos hubo que hacer un cambio, o diría 70, 75 cuentos estaban muy bien. Había algunos que sugerimos cambiar o desarrollar más un personaje, y había uno solo o dos que quizás le costaba un poco más encajar la historia, pero la idea estaba. Entonces, pero el autor mismo fue llevando y logró hacer un cuento, los 87 cuentos de calidad, los 87 cuentos aprobados por Rosa Montero, y los 87 cuentos son los que integran Carmen. No hubo uno que haya quedado afuera. Nosotros no nos conocíamos entre los editores, fue una experiencia maravillosa. Primero por la recepción, por la devolución de los autores con cosas lindísimas. Hubo una autora, yo el otro día lo contaba, Beni Campos, que vive en Úbeda y que nos mandó el agradecimiento un video de una cantante llamada Sahara, y que cantaba una canción hermosísima que se llama Olor a Mandarinas, y a mí me encantó. Entonces les comenté, chicos, escuchen esto, y terminó que Sahara es sobrina de Joaquín Sabina, o medio pariente, y es una estrella absoluta en España, y es la hija de Beni Campos, que es autora de un cuento que se llama No quiero un final feliz, que se inspira en una canción de ella. Y así también pasó con alguien de Tatiana de Granada, que terminó luego que manda un dibujo de Rosa, y yo le digo, qué lindo dibujo, mandárselo a Rosa. Le escribe a Rosa, Rosa le da la dirección de ella, se lo manda, y termina después integrando el, el equipo de edición con Marcela y Javier, y bueno, y cosas lindísimas, y un grupo que te cuenta desde receta de cocina hasta tengo duda en esta coma, cómo va, y si no sabemos, vamos a llamar a la Fundalep, o vamos a llamar a alguien de la Real Academia Española para que resuelva si esto va así o no va así, y si se puede decir esto. La verdad fue una tarea no solo de escribir el cuento, sino y de esa interacción diaria con Rosa, porque hay que decir también que Rosa
respondió absolutamente todos los mails, a los autores, a nosotros, a la coordinación, todos los mails. Y voy a contar una cosa y lo último del grupo de edición para que vean que no solo le prestó el nombre. Nosotros en los 87 cuentos, una vez que los teníamos vistos, revistos, recontravistos y supervistos, y lo habíamos visto, qué sé yo, 10 veces, los pusimos en un archivo PDF y le mandamos a Rosa, ordenado por orden alfabético. Estos son nuestros 87 cuentos. Alejandra le mandó el mail y Rosa, después de leer los 87 cuentos, creo que en 2 o 3 días, le responde. Están perfectos, me encantaron. Hay un cuento que tiene un error. Hay un cuento que dice, nunca he comido tan bien, tan bien. Y Rosa dice, yo creo que debería decir, nunca he comido tan bien. O sea, leyó hasta la última coma y era el único error. Y casualmente ese cuento era el cuento de un editor nuestro, quizás no lo miramos con tanto dedicación y cariño porque era de alguien que escribía muy bien y que era editor y que no. Y entonces digo eso, ella no solo le prestó el nombre, sino que le prestó esfuerzo, ganas, dedicación y todo lo demás, y aún hasta ahora está haciendo también la promoción con nosotros. Hizo el sábado la presentación y creo que hay algunas actividades pautadas ya de aquí hasta febrero y en algunas va a estar también ella presente. Y vale decir, por último, que parte de lo recaudado por la venta de Carmín es donado a la ACNUR. Y por eso que Rosa también creo que lo está promocionando y todo lo más allá de nosotros, todo el dinero no es ni para ella ni para nosotros, es todo para la ACNUR. Eso es, más o Bueno, menos. muy interesante. También esto último que remarcabas, yo lo leí en las notas de prensa, lo de que lo recaudado va a ser destinado a ACNUR, que le contamos brevemente a la gente, es el programa de Naciones Unidas para los Refugiados. De hecho, hoy justamente, mientras grabamos esta conversación, hoy se ha dado a conocer el Premio Nobel de la Paz, que ha sido otorgado justamente al Programa Mundial de Alimentos. Es decir, que claramente la solidaridad aparece como un tema a ser galardonado, premiado y sostenido. Es obvio esto que estoy diciendo en este año que estamos atravesando, y un poco también para ustedes la consigna de la generosidad, la solidaridad, el acompañarse entre ustedes, como vos bien describías en este proceso de escritura, corrección y edición. Los que hemos sacado algún libro y hemos tenido que ocuparnos de casi todos esos roles, sabemos que es muy trabajoso, muy placentero, pero también muy arduo, y que siempre a uno cuando uno escribe y corrige solo, como es mi caso, se nos pasan tantas cosas que uno desearía poder tener esta plataforma en el sentido profundo del término que ustedes han tenido para poder arribar a este resultado. Así que más que interesante la experiencia, y ojalá se replique y sea contagiosa. Justamente, si algo que vale la pena que sea contagioso es esta iniciativa. Así que, bien, ¿quieren continuar los del otro grupo? Los que han tenido participación en otra perspectiva de este proyecto, Marcela o Javier. Buenas tardes, mi nombre es Javier, yo soy de Buenos Aires, soy profesor de artes visuales. Con respecto a la literatura, bueno, escribo, pero de un modo amateur, por supuesto. Escribo cuentos y los publico en una página. Bueno, me sumé también en la mitad de este taller, cuando ya habían pasado un par de clases, como las clases que teníamos con Rosa que van grabadas, era como muy posible ponerse al día si entraste tarde, porque siempre podías ver todos los videos y practicar, bueno, los ejercicios que ya se hicieron en tu casa. También hay que resaltar que eran cientos de mails para corregir cada vez que había una evolución de una tarea con ella. Y a pesar de que eran breves las respuestas, se tomaba el trabajo de
de responder a cada una de nosotros. Y la verdad es que era como una entrega que era como muy loable y realmente muy inspirador porque nada, si esta mujer se está tomando el tiempo de dárnoslo a nosotros, era como que había un espíritu colectivo de estar a la altura lo más que se podía. Y la verdad es que eh, fue muy colaborativo, es un proyecto de comunidad este. O sea, me parece que no es la principal característica. Quizás nosotros somos integrantes de Tomo Carmín, podemos hablar un poco más de lo que es la experiencia de Carmín, pero eh, la venta de ambos tomos tiene ganancias que van a ser donadas y tratamos de movernos como un colectivo de 2 libros, o sea que es una colección, eh, y haciendo hincapié en el tema este que es una colección más allá y que la colección consta de 2 tomos. Yo solamente tuve la posibilidad de, digamos, cuando con Marcela estuvimos en el grupo de diseño y que, bueno, como que el proyecto tuvo muchas instancias diferentes que tenían diferentes características, porque, y todo tuvo que ver con lo orgánico del desarrollo de lo que fuimos haciendo, porque en un principio éramos independientes, entonces teníamos que hacer todo por nosotros, y había que organizar cómo íbamos a hacerlo, cómo era todo, al principio era muy caótico realmente, porque no había una característica, medio como que tuvimos que ir inventándolo para dónde ir según como nos parecía y con los consensos que se podían lograr. Eh, y bueno, entonces después cuando contamos eh, con la cuando bueno se dio que fichamos con un sello literario, algunas características bueno fueron cambiando y también se disminuyeron la cantidad de cosas que podíamos hacer. Eh, y bueno, y hubo mucho trabajo que se hizo y que quedó que no se usó, digamos, realmente, de muchas cosas. Eh, pero bueno, eso es por un proyecto que está en constante cambio y que, por ejemplo, en el equipo de diseño trabajamos más o menos 10 personas de diferentes países, eh, y con todo lo que conlleva las dificultades de comunicarse gente que está trabajando en algo y que en Europa son 5 horas más, entonces en qué horarios hay que comunicarse, cómo lo vamos a hacer, y por más que intentás que sea lo más organizado posible, es caótico igual, porque hay como eh, eran demasiado diferentes los horarios de cada uno de nosotros, y en el horario en que yo me podía dedicar a hacer las cosas de la colección, mira, como sumamente la gente que estaba en España o en Alemania ya estaba recontra durmiendo. Ese tipo de cosas, bueno, fueron un poco difíciles, y también eh, considerar el hecho de que somos todos de países muy diferentes, culturas muy diferentes. También hay algo muy interesante, que tenemos edades muy diferentes todos, eh, y eso también cambia un poco las percepciones de según lo que uno vivió o no vivió en realidad, digamos. Eh, en nuestro tomo, que es Carmín, tenemos la participación de Lucía, que es una chica que tiene 13 años, tenía 12 cuando escribió este libro. Y digamos, eso me parece que es muy interesante y hace a la diversidad, hace a que realmente el proyecto es diverso, es realmente diverso, o sea, porque hay una diversidad de nacionalidades, también hay muchos cruces generacionales, o sea, nosotros por ejemplo tenemos un grupo que charlamos muchísimo nosotros y todos pertenecen, o sea, yo por ejemplo soy más chico, o sea, como pero me parece que acá siempre hubo como hay un montón, de diferencias hay un montón, pero muchísimas, de todo tipo de pensamientos, no sé, me imagino que también estéticos,
digamos, bueno, hay un montón de cosas. Pero siempre me parece que lo más importante tuvo que ver con la búsqueda del fin común, y en los momentos en los que las comunicaciones fueron un poco más complejas, siempre estuvo como el identificar bien cuál es el norte, que bueno, era claro, y en un momento empezó a ser más claro, por supuesto, que empezamos a ver que era realmente tangible el proyecto, que bueno, como todas las características que tiene un proyecto que ha sido desarrollado, ideado y completado en el momento de la cuarentena en diferentes países. Y me parece que eso es muy loable, porque muchos de nosotros encontramos un lugar piola, o sea, en cuanto a... Fue un espacio de pertenencia fuerte durante varios meses. Y en especial fue después del taller de Rosa, esto que te estoy diciendo, porque la verdad es que hasta el momento o sea, todos estuvimos en este espacio educativo que ella dio. Pero ese momento fue más individual de cada uno de nosotros, al menos mi experiencia en lo personal, y la verdad es que, bueno, fue muy enriquecedor, y en lo creativo, lo que pudimos hacer, estuvimos tratando de hacerlo. Bueno, Marcela, ella ayudó mucho también, estuvimos muchas noches charlando hasta altas horas, cambiando el formato a fotitos y haciendo cosas. Bueno, nada, más que nada trabajamos con lo que era la disposición de idear un formato, cómo hacer un formato de páginas en un formato que no tiene páginas físicas, donde si vos lees el teléfono, se lee con el celular, entonces, ¿cuál es el tamaño de la página? Porque la puedes agrandar, la puedes achicar. Entonces, bueno, cuando se decidió que iba a ser un libro digital, bueno, enfrentamos cuál era el reto de este formato, y qué tipo de cosas le podíamos sacar provecho en cuanto a... tiene ventajas y desventajas, pero tiene muchas ventajas el libro electrónico, la verdad. En especial, con mucha gente en todo el mundo puede comprarlo. La distribución se vuelve en general un poco más fácil, digamos. Y bueno, entonces, cuando empezaron a surgir esto, incluimos ilustraciones que tienen que ver con los elementos comunes de los libros, porque bueno, son dos personajes que ya me imagino que lo contaremos bien cómo es. Se repiten, entonces incluimos ilustraciones. Una diseñadora, Carmen, que vive en Múnich, hizo el diseño de las portadas. La verdad es que, bueno, se trabajó súper, y bueno, teníamos un grupo que estaba Marcela Torrealba, Paloma, Carlos, bueno, Tatiana, bueno, éramos 9 personas, y todos Magalitos trabajaron de una manera, todos de diferentes países, en Alemania, en Suiza, en España, en México, en Argentina. Era como un grupo sumamente diverso, y que ha hecho que la experiencia sea más enriquecedora, y que todos aprendiéramos bastante de cómo relacionarnos entre nosotros, y de nada, simplemente cómo piensan las personas en otros lugares. Eso, la verdad es que me pareció que fue muy enriquecedor. Quería, para finalizar, mencionar que no solamente Marcela es la única autora que es de la zona de Junín y alrededores, también tenemos a Adriana, que es de Facundo Quiroga. Gabriela vive en España, pero es de la zona también. Y no sé si hay alguien más, pero bueno, es como... Y además... Gabriela es de Rojas, ahí al lado. Ah, es de Rojas. Sí, ella vive en España, pero es de Rojas. Y yo soy de San Nicolás. Que también Sí, de San Nicolás. Andrea de Rojas es
Gabriela, pero están en otros países. La que sigue viviendo acá cerca, a ¿cuánto estará? 100 kilómetros, Quiroga, es Adriana Lanzi. Sí. Y bueno, está bien, podés seguir vos, Marce, contando cómo fue nuestra experiencia. Bueno, Bueno, muchas Javier, gracias. muy interesante lo que contaste, obviamente. Remarcar nuevamente lo que dijimos, de que todo lo recaudado por Ampomos, tanto por Carmín como por Chocolate, va a ser destinado a la ACNUR, que es justamente el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Remarcábamos que es un tema que no puede estar más en el tapete esto de esta pandemia y desde hace ya muchos años. Es una triste y dramática realidad en el mundo, la de los refugiados desplazados por larguísimo tiempo. Voy a mostrar, vos Marcela, te doy la palabra y mientras tanto voy a mostrar la tapa, ya que estábamos hablando del diseño. Pero lo que quieras decir y con eso cerramos este primer bloque que hace a la presentación de la naturaleza del proyecto y luego pasaremos a otro bloque donde me gustaría consultar con ustedes cuestiones más literarias y particularmente de construcción de los personajes, de estos dos personajes que parecen ser algo axial, central en el proyecto que ustedes están presentando y generosamente compartiendo hoy con nosotros. Así que te cedo a vos, Marcela, la palabra para que finalices este primer bloque en cuanto a las generalidades del proyecto, mientras yo comparto la tapa. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, yo empecé desde el principio con las charlas de Rosa porque en realidad la seguía desde que leí el libro La ridícula historia de no volver a verte, y hace tiempo que la seguía tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, y empecé a seguir cuando empezó el primer vivo, ya estaba ahí, y, y yo estaba leyendo la serie de Bruna Husky, o Husky, Husky, si fuese en español, no sé cómo la pronunciamos, pero bueno, en la serie del peso del corazón, y son 3 libros, y es de ciencia ficción, y bueno, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Por algo también había leído La ridícula, porque es la historia de Madame Curie también, y porque estoy más relacionada con la ciencia. Me conocen que soy profesora de biología y neurociencias, y he escrito un par de libros en relación a la divulgación científica de la evolución de los mamíferos, la evolución del árbol filogenético y también del Museo Legado del Salado, que es el museo de paleontología que tengo acá en Junín. Pero bueno, la faceta literaria nunca había incursionado, o sea, en la cuestión netamente artística de alguna manera, aunque ciencia y arte siempre están ahí, ¿no? Y bueno, y así surgió, y lo maravilloso fue encontrar esta gente como a Andrea, como a Javier, y poder haber participado así completamente amateur, como digo, en el grupo de diseño, el aprender en forma conjunta, aprender hasta a trabajar en grupo, a saber elegir, que los otros elijan lo que uno hace, que lo rechacen también y haya que arreglarlo, como nos decía Javier, que nos quedábamos haciendo dibujitos y los presentábamos, pero no, por ahí el ala de la paloma, sí, no, la paloma acá, y después por ahí, que, que Rosa te digo, qué linda la paloma, y uno se cree un dibujante, y bueno, todas esas cosas que llevaron también a pasar toda esta parte tan fea que nos tocó vivir de la cuarentena, ¿no?
que el encierro, yo vivo sola en un lugar que por ahí estás aislada, y tener contacto nada menos que con Rosa Montero, y después empezar a conocer un grupo de gente, y a tener amistades así, como en el caso de Andrea, cuando está editando mi cuento, me dice, yo tengo conocido en Junín, y uno de mis amigos, el conocido de Andrea, es un amigo en común. Y así después encontrar gente que como que está acá, como decías, a 100 kilómetros, otra que nació en Rojas, y que todos nos unen este proyecto, ¿no? Eso también es hermoso. Y poder, después teníamos también dentro de la edición, nos podíamos leer y sugerir entre nosotros en un classroom. Dentro del Classroom podríamos también aportar y que nos aporten a nuestro cuento, y que por ahí te den o que te animen a seguir escribiendo y decir, pero está muy bueno eso que vos estás poniendo ahí, que este personaje, ¿de dónde salió? Lo mismo que Rosa, porque los personajes primero se votaron y luego uno empezó un relato con uno de los personajes, con los dos personajes, y se lo mandaba a Rosa, y Rosa te decía, buena idea esta, como el caso mío, que uno es un clon. Buena idea de tomar un personaje que es un clon, decía Rosa. Entonces vos decías, "Ay, si a Rosa le gustó, bueno, dale para adelante, ¿viste?". Pero eran cosas así, muy emotivas y movilizantes. De todo, y esperábamos esos vivos que primero eran todos los sábados, era impresionante que Rosa nos diera un vivo todos los sábados. Después, Los una vez por miércoles mes, también. claro, y después cuando nosotros empezamos a trabajar así en los grupos y a manejarnos en esta forma así tan cooperativa, ella como que nos dejó más espacio y era una vez por mes. Y también teníamos ese horario de los sábados, nosotros a las 14 horas, que es la hora 19 de Madrid, ahí nada, no recibías a nadie, ni que te avisaran que ganaste la lotería, porque estaba Rosa. Era algo fabuloso. O sea, en esto, como decía hoy, que nos tocó vivir que algo tan oscuro, haber encontrado, ¿no?, este ánimo y por hacer algo creativo, y que uno le permita participar y- y conocer esta gente, ¿no? Toda esta gente que se armaron sus grupos después de amistades, afinidades, de distintas edades. Pues también va a ver que, como decía Javier, son de distintas edades, distintas creencias, distintas formas de ver las cosas, pero eso se refleja también en los cuentos, que después en una segunda parte vamos a hablar por ahí de cada cuento y cómo salieron esos personajes y cómo lo plasmamos en cada uno de nuestros cuentos, ¿no? Cada uno tiene también una modalidad. Quizás nosotros, eh, como Javier, que es un cuento bien porteño, o así los argentinos, por ahí se identifica un poco que somos argentinos, ¿no? En la forma de contar o cómo manejamos esos personajes. Pero es como dijo, un caleidoscopio. O sea, de dos personajes, después se exponen en distintas realidades, paisajes, interacciones. Fue una experiencia, y bueno, y sigue siendo, porque ahora tenemos todo esto de que nos seguimos leyendo, descubrir los del otro grupo, Chocolate, porque era otro grupo y lo editaban por otro lado, entonces no lo leíamos. Así que, bueno, y la difusión. Ahora tenemos todo este recorrido que, que queremos que la gente lo disfrute, compre para colaborar. Bueno, no sé si salieron las tapas. No sé si se vieron las tapas en algún momento, ¿sí? Bien. Sí, Bueno, gracias Marcela. Vamos a hacer un break, una pausa para luego volver con un bloque tal vez más corto de cuestiones que hagan a la construcción de los personajes, a esto último que acabas de señalar, es decir, cómo me interesaría consultar con ustedes cómo construyeron los arquetipos básicos y cómo a partir de los arquetipos básicos surgió justamente el caleidoscopio
que vos mencionabas, que se mencionó aquí. Así que hagamos una pausa, no se vayan porque los videos tienen continuidad y vamos a hablar un poquito de construcción de personajes en el marco de este taller y comunidad, como decía Javier, tan particular.